Gracias porque nos permites estos medios para poder seguir proclamando tu nombre y poder seguir diciendo, Señor, de que tú eres bueno y que tu misericordia, Señor. Te doy gracias por tu fidelidad y, Padre, ponemos nuestro servicio y la prédica de hoy en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, el día de hoy vamos a estar basando la prédica en el Salmo 46. El Salmo 46, y la palabra de Dios dice así. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y hermanos, estaremos basando la prédica del día de hoy en el Salmo, pero específicamente en el verso 10, donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y sabe, estar quietos es reconocer que la presencia de Dios está en nuestras vidas. El salmista nos invita para que podamos estar quietos y ver a Dios obrar en medio de cualquier situación y en medio de cualquier circunstancia por la cual estemos pasando. Sí, nuestra vida muchas veces se caracteriza por tratar de arreglar situaciones y de arreglar cosas que muchas veces no están bajo nuestro control. Y es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Tratar de arreglar, de tratar de buscar soluciones, tratar de enmendar cosas. Pero esta es una invitación que Dios nos está haciendo a que conozcamos que Él es Dios. Es en nuestra lucha diaria, en las situaciones en las que corremos y en las situaciones en las que nosotros queremos hacer que pasen las cosas por nosotros mismos. Dios nos está invitando a estar quietos y reconocer que Dios es Dios. Estar quietos y conocer que yo soy, dice Dios, yo soy Dios. Esto es un recordatorio para nosotros de que nosotros seguimos siendo hombres, seguimos siendo seres limitados, pero que creemos en un Dios ilimitado. Creemos en un Dios infinito, un Dios que hace posibles todas las cosas, porque para Él no hay nada imposible. ¿Sí? Estar quietos es reconocer que la presencia de Dios está en nuestras vidas. La presencia de Dios nunca se ha apartado. La presencia de Dios nunca se apartará, y aunque no la sintamos, a veces por las circunstancias que estamos pasando, debemos de creerlo por fe. La presencia de Dios está en nuestras vidas. Nunca se ha apartado y nunca se va a apartar. Porque fue Dios el que lo dijo, que Él estaría con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Dios estuvo antes
con nosotros. Dios ha estado en este momento con nosotros. Su presencia está con nosotros y su presencia estará hasta el día en el que Dios nos llame a su presencia. La presencia de Dios es constante, la presencia de Dios es eterna y la presencia de Dios no se limita a ciertas circunstancias o ciertos lugares o ciertas condiciones. La presencia de Dios es permanente en nuestras vidas. Y conoced, estar quietos y conoced que yo soy Dios. En el verso 46 nos anima a creer que Dios, su presencia, está siempre con usted y está siempre. ¿Sabe? El riesgo que muchas veces corremos como creyentes es de que pensamos que la presencia de Dios se aparta de nosotros. Es decir, cuando estamos caminando por dificultades, cuando estamos caminando estamos enfrentando luchas o necesidades, es ahí cuando corremos el riesgo de pensar, de creer que la presencia de Dios se ha apartado de nosotros. Pero no es así. Dios no dijo, hermanos, Dios no dijo en ningún momento que íbamos a vivir sin aflicción. Todo lo contrario. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Pero también dijo que Él había vencido al mundo. ¿Sabe? Hablar en estos días, hemos hablado mucho y por todos los medios de comunicación se escucha hablar acerca de la protección de Dios, del cuidado de Dios. Sí, es verdad. Dios está en el cuidado. Hablar solamente del cuidado de Dios y no hablar que en ocasiones Dios permite cosas que pasen es presentar un evangelio incompleto. Jesús inclusive dijo que aquel que lo quisiera seguir, que tomara su cruz y que lo siguiera. O sea, que Dios no solamente ha dicho que íbamos a encontrar aflicción, que íbamos a pasar por necesidades, que íbamos a pasar por luchas, sino que Él dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Pero eso no quiere decir que Dios se va a apartar de nosotros, que su presencia estaría fuera de nosotros durante los momentos de necesidad. Eso no quiere decir. Lo que Dios no prometió una vida fácil, pero lo que Dios sí prometió es de cualquiera fueran las circunstancias, su presencia estaría en nuestras vidas permanentemente. Eso sí lo prometió. Él no dijo, no van a tener aflicción, no van a tener luchas, no van a tener pruebas. No dijo eso. Lo que sí dijo es de que cualquier cosa que experimentemos, cualquier necesidad, cualquier lucha que tengamos, la presencia de Él va a estar con nosotros. Eso sí lo dijo. Ya sea cualquiera que sea la circunstancia, tal vez en escasez o en abundancia, en dolor o en el gozo, en tiempo de hambre como en tiempo de necesidad, en medio de la enfermedad como en medio de la salud, en medio de la tormenta o en medio de la quietud. Dios está presente en la vida del creyente y no se va a apartar. Así es que cuando escuchamos todas las prédicas y los medios de comunicación que nos hablan, es cierto. Pero también debemos de recordarnos a nosotros mismos que pase lo que pase. Si enfrentamos tribulación, luchas o miedos, de cualquier manera la presencia de Dios está ahí. Está en las buenas y también está en las malas.
está en medio del dolor, como también está en medio del gozo, en medio de la tristeza y en medio de la felicidad. Dios está presente permanentemente, es una constante en su vida y en mi vida. Así es que la presencia de Dios no se limita solamente a unos días o a una etapa o a una temporada. No, la presencia de Dios es constante en medio de su pueblo. Eso, hermanos, nos debe de hacer tener paz. Sea la situación que sea y estemos pasando por cualquier situación, Dios está presente en nuestras vidas. ¿Sabe? En Mateo 14, cuando Jesús viene caminando hacia los discípulos en el mar, porque ellos estaban remando con mucha dificultad y Jesús viene a su encuentro, Pedro sale a encontrarse con Jesús. Pero cuando empieza a ver los elementos, el aire, el viento, que se movía, las olas que empezaban a levantarse, entonces él perdió de vista su fe. Él perdió de vista a Jesús y él se comenzó a hundir. Y es ahí cuando él clama y dice, Señor, ayúdame, ayúdame. Y Jesús extiende su mano y lo salva. ¿Sabe? El creyente puede perder de vista a Cristo durante las luchas, las necesidades y las cosas por las que estamos pasando o podemos experimentar. El creyente puede perder de vista a Jesús, pero Jesús nunca lo va a perder de vista a usted. Siempre va a estar presente. Aunque usted no lo vea, aunque las tormentas y las luchas sean muchas, Dios no lo va a perder de vista. Siempre va a estar presto para poder sostenerlo durante los tiempos difíciles. Siempre. El sufrimiento, el dolor y las luchas hacen que no veamos a Dios, pero es allí donde Jesús se manifiesta más firmemente en la vida del creyente. ¿Sabe? A veces que pasamos por situaciones que no quisiéramos pasar. A veces pensamos que, ¿por qué tiene que pasar esto a nosotros? Pero sabe, es ahí, en esos momentos de necesidad, donde el poder de Dios se manifiesta y se hace más latente en nuestras vidas. Las pruebas es la tierra fértil en donde la fe se produce y crece fuerte y firme, pero necesita esa tierra de las pruebas para que pueda sentarse y pueda crecer firme. Jesús no prometió que nos quitaría las luchas y las pruebas, las enfermedades, pero lo que sí prometió es de que su gracia estaría con nosotros en cada momento. Y esa gracia se perfecciona en los momentos de debilidad. Y mismo Jesús le contestó a Pablo que su gracia era suficiente para que él pasara por ese aguijón que estaba pasando en la carne. Esa gracia es la que puede ayudar a usted y me puede ayudar a mí a pasar por cualquier situación, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. Estar quietos y conocer que yo soy Dios es saber que Dios nos puede librar de cualquier peligro. Y si no nos libra, es saber que su plan es perfecto y que su plan es eterno también. ¿Sabe? Últimamente he visto mucho en las redes sociales. En Facebook, en las noticias, he visto cómo muchos hombres de Dios, tanto pastores, misioneros,
hombres y mujeres que tienen ministerios cristianos alrededor del mundo han sido contagiados por este virus que estamos enfrentando en la actualidad, el COVID-19. Y cuando escuchamos y vemos esas cosas que están pasando, entonces nos podemos preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué estos siervos de Dios? ¿Por qué creyentes? ¿Por qué personas están pasando por este tipo de enfermedad? ¿Saben? En Daniel 3:17, los 3 jóvenes hebreos, cuando ellos iban a ser arrojados al horno de fuego, ellos sabían que podían enfrentar una muerte horrible, pero ellos tenían una convicción. Ellos le contestaron al rey, nuestro Dios, a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh Dios, también nos puede librar. Pero si no, sepas, oh rey, que no nos vamos a inclinar ante otro Dios y tampoco te vamos a alabar a ti. Eso, hermanos, es una convicción del creyente, que el creyente, usted y yo, debemos de tener. O sea, Dios puede librarnos de este virus, Dios puede librarnos de esta situación, pero si Dios decide no hacerlo, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe de ser nuestra mentalidad ante eso? Dios puede librarlo. Sí, Dios lo puede librar de cualquier situación. Pero hay ocasiones en las que Dios decide no hacerlo, porque Dios es soberano, sus planes son eternos y sus planes van mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o tan siquiera imaginar. Pero ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es mi respuesta ante esta situación? Quiera Dios que nosotros también podamos tener esa mentalidad y que cuando veamos que personas están a nuestro alrededor, líderes cristianos, creyentes, están siendo infectados con este virus, que nosotros podamos decir, Dios nos puede librar porque Él puede librarnos. Pero si no, de cualquier manera mi confianza va a estar en Él, mi amor va a estar para Él, y no hay nada ni nadie que me mueva de creer que Dios es fiel y de que Dios es bueno. Con esta respuesta, los 3 jóvenes hebreos dejaron saber de qué estaban hechos, de qué estaba hecha su fe. Y esa es una fe inquebrantable. Número 1. Número 2, es una fe que iba mucho más allá de la muerte. No es una fe que solamente era terrenal. No era una fe que solamente existía en el ámbito del momento en el que ellos estaban viviendo. Era una fe que iba mucho más allá de la muerte. Era una fe inquebrantable. Estos hombres tenían un conocimiento grande de quién era Dios. Y ese conocimiento no llegó en ese momento de la prueba. Era un conocimiento que ya venía desde que ellos eran niños. Desde sus antepasados, ellos ya habían conocido a Dios. Habían cultivado su relación personal con Él. Habían escuchado el Dios que abrió el mar rojo. Habían escuchado el Dios que había hecho maravillas, que había protegido a su pueblo y que seguía protegiéndolos a ellos. Esa fe y esa relación y ese conocimiento de Dios no se limitó a ese momento. Era algo que ya venía de mucho tiempo atrás. Era una relación personal con el autor de la vida. Estos 3 hombres eran jóvenes que amaban a Dios mucho más que sus propias vidas. Dios puede librarnos, y si no, de cualquier manera, vamos a seguir amando y confiando
en el Dios que sigue obrando maravillas y que sigue obrando proezas. ¿Sabe? El tsunami en el año 2004, ese día fue un día muy difícil para Asia, en donde ocurrió lo del tsunami en el 2004. Yo recuerdo que estaba en la iglesia en ese día que pasó. Y después las estadísticas y las noticias pasaron como esas olas realmente habían arrasado con ciudades enteras. Y sabe, estaba leyendo que dentro de todo eso hubo muchas iglesias que se llevó el agua. Hubo muchos creyentes también que murieron en ese tsunami del año 2004. Y Dios lo permitió. Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió? No sabemos. Lo que sí podemos nosotros estar convencidos, tuvieron aquellos jóvenes hebreos, Dios puede librarnos. Y si no, de cualquier manera seguiremos confiando en nuestro Dios. ¿Sabe? Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no es un Dios que se deleita en hacer cosas malas. Dios no se deleita en la maldad. Dios es bueno. Su carácter es bueno. Su esencia, Dios es bueno. Dios no se deleita en la maldad. Dios no permite que pasen estas cosas para deleitarse en lo malo, sino para traer convicción y arrepentimiento al corazón de los hombres. La mente del hombre natural es: Dios no existe. Los hombres caminan por la vida diciendo Dios no existe. Pero sabe, después de ver a presidentes, a jefes de gobierno, a personas que estaban al mando de países y los cuales en un momento llegaron a pensar que ellos tenían el control y que ellos tenían la respuesta para poder proteger y para sacar adelante a un país a través de la situación presente. Hemos visto, usted y yo hemos visto cómo estos hombres de gobierno han salido públicamente a decir que ya no pueden. Públicamente han salido a decir no tenemos la respuesta. Públicamente con lágrimas en los ojos han admitido que ellos ya no pueden más, que esto se les salió del control y están ahora volviéndose a Dios. Ahora están volviendo y pidiendo a Dios que sea propicio a su tierra, que les ayude a encontrar una solución y que ellos ya no pueden. ¿Sabe? Si Dios permitió esto para poder traer convicción y arrepentimiento a un mundo que está caminando cada vez más, apartándose más de Él, algo bueno va a salir de esto. Dios permite en ocasiones estas situaciones, no para mal, sino para traer arrepentimiento, para traer convicción a un mundo que se está perdiendo y que no hay esperanza. La única esperanza para el hombre pecador es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos. No podemos tener nuestra esperanza en un gobierno o en un mundo que no lo conoce, pero nuestra salvación viene de lo alto. Nuestra salvación viene de Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. Ese es el Dios en el cual usted y yo adoramos, confiamos y en el cual está puesta nuestra esperanza. Y es una esperanza que no va a acabar, porque Dios es eterno. Dios existía desde antes del principio y Dios va a seguir existiendo. En el Salmo 119, 67 dice: antes de ser humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y sabe, al escuchar y al ver a estos hombres, estos gobiernos, policías, públicamente alabar a Dios, a enfermeras, a doctores,
públicamente reconocer que solamente Dios paro a todo esto. Sabe que el mundo está reconociendo de que no somos independientes, de que no somos fuertes, de que no somos poderosos como tal vez pensábamos que éramos, y sobre todo, el mundo está entendiendo que no nos podemos independizar de Dios. El hombre necesita a Dios. El hombre necesita a Dios. El mundo necesita a Dios. Esta circunstancia, podemos decir que los gobiernos y las personas están reconociendo que le habían dado la espalda a Dios y que ahora quieren que Dios sea el que tome el control de sus vidas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es hacer humanamente lo humanamente posible. Es decir, usted y yo estamos mandados a hacer lo posible, pero también estamos mandados a descansar en Dios y a dejarle lo imposible a Él. Es decir, lo que usted y yo no podemos hacer, dejárselo a Dios. Usted y yo nuevamente estamos mandados a hacer lo que nosotros podemos humanamente hacer posible, pero lo imposible se lo tenemos que dejar a Dios. ¿Y cuáles son esas cosas imposibles? El control de las cosas. Hay situaciones por las cuales no podemos tener, ni siquiera podemos controlarlas. Es ahí donde usted y yo podemos descansar en Dios. Esas cosas imposibles, usted y su familia, usted como persona sabe cuáles son las cosas que las cuales usted no puede realmente, no puede cambiar. Esas cosas, Dios se especializa en ellas. Esta es una invitación de parte de Dios y no la está dando al que está en quietud o el que está en la calma. Dios está dando esta promesa, está haciendo esta invitación a aquel que está pasando por una lucha o por prueba. Como hijos de Dios estamos mandados a hacer lo que nosotros podemos. Si es enfermedad, buscar una cura. Si es ansiedad o es depresión durante estos momentos de lucha y de necesidad, o cualquier enfermedad mental, debemos de buscar lo posible para esas curas, para esa necesidad que tenemos. Proverbios 22:12 dice, la palabra, dice, los ojos de Dios velan por la ciencia. Así es que Dios es el que permite la ciencia. Dios es el que permite que se desarrollen cosas y Dios tiene un límite, pero Dios también trastorna los pensamientos de los inicuos, dice el proverbio. Pero también nos anima a que confiemos de que Dios está velando por la ciencia. Pablo recomienda al joven Timoteo que por causa de sus dolores estomacales tome una bebida del producto de la uva. Es decir, estaba teniendo problemas de su estómago. Y Pablo le recomienda a Timoteo que por causa de sus dolores, por causa de esa situación que está pasando, que consuma una bebida producto del fruto de la uva. Así es que humanamente nosotros debemos de hacer lo que es posible y lo imposible se lo debemos de dejar a Dios. Como creyentes estamos llamados a tomar acción, pero de buscar de Dios la solución. Lo voy a repetir, como creyentes estamos llamados a tomar acción, pero buscar de Dios la solución. Dios se especializa en lo imposible y dejemos las cosas de las cuales no tenemos el control, dejémoselas a Él. Cuando el pueblo de Dios perdió toda esperanza y pensaban que regresarían a ser esclavos, en esa parte de la Biblia
que es algo bello realmente cuando el pueblo de Dios va saliendo de la esclavitud y por mano de Moisés llegan al Mar Rojo y entonces empiezan a ver que ya no hay salida, no hay entrada, no pueden entrar, no saben cómo van a poder escapar de ya los egipcios que vienen detrás de ellos. Y en algún momento llegaron a pensar que iban a ser otra vez esclavos, pero ahí en ese momento Dios abre el mar y su pueblo pasa en seco. Dios es un Dios que se especializa en lo imposible, y cuando nosotros llegamos a un límite debemos de creer que Dios tiene una salida y debemos de esperar de Dios la solución. Cuando las fuerzas se agotan, cuando los recursos disminuyen, cuando estamos cansados de remar y nuestro barco está en medio de la tormenta, Dios viene y nos libera. Dios viene y Él provee la solución. Como conclusión, y con esto vamos a terminar nuestro mensaje. El Salmo 46 del versos 10 al 11 dice de la siguiente manera: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que en este momento está velando por usted. Es cierto que Dios va a permitir ciertas cosas en nuestra vida, pero también recordemos lo que dice la palabra de Dios, que ninguna prueba que no podamos pasar, que sea más grande de lo que podemos pasar, Dios la ha permitido. Así es que Dios está en control, aún en esta situación, y si Dios permite que pasen ciertas cosas, su plan es eterno, su plan va mucho más allá de la vida, y a nosotros nos queda esperar, aceptarlo y también esperar en quietud y saber que Dios es Dios. Dios le bendiga.